todo lo que se hace en China luego nos lo van colocando a nosotros. Entonces lo hacen los chinos, primero lo ridiculizamos, cómo pueden poner cámaras por las calles, eso es control. Y cuando no te das cuenta, ya Londres es la ciudad del mundo con más cámaras en las calles, una adopción total, más que los chinos. Entonces lo hemos visto con la pandemia, con las cámaras, con el yuan digital. Y sí es cierto, son malas noticias porque al final las criptomonedas atentan contra el mayor monopolio del Estado, que es la emisión de moneda, y el Estado chino, que es el mayor controlador de sus monopolios. Obviamente el Bitcoin es el demonio, es el enemigo. El gobierno chino ya te ha creado su criptomoneda, entonces si crees en el cripto, pues ya te damos nosotros la que tienes que jugar y no queremos competidores. Esto es lo que se viene con las criptomonedas estatales europeas y norteamericanas, es intentar controlar todas tus operaciones, saber de qué club sales a las 3 de la madrugada, por qué coges ese taxi y no vas para casa, todo ese tipo de cosas. Será una hoja Excel fantástica donde se podrá traquear todos tus movimientos, ¿no? Ninjas de la vida, aunque os estoy hablando desde Estonia, sabéis que este podcast no deja de ser internacional porque hemos hecho episodios desde Costa Rica, desde Letonia, desde Colombia, desde Montenegro, desde Georgia, que es uno de los países que vamos a tocar hoy por encima, aunque nos vamos a centrar en China. Muchos dicen que es el futuro, muchos dicen que quizá lo es, quizá lo va a ser, algunos dicen incluso que ya lo es, como puede ser el invitado que os traigo hoy, que es ni más ni menos que Adrián Díaz Marro, un empresario y creador de contenido sobre China, porque lleva ahí viviendo, me parece que ya son casi 2 décadas, que no es moco de pavo. Ha abierto y gestionado fábricas y negocios relacionados con China, para extranjeros, para chinos y todo lo demás. Lo podréis ver en la conversación, pero la conversación se centra en descentrarse, es decir, se centra en China, pero abrimos muchísimos melones sobre el futuro, sobre el pasado y sobre el presente. Sociedad Ninja y el podcast de Pau Ninja, lo que estáis escuchando ahora mismo, estas dos cosas se basan en el conocimiento para poder avanzarnos a los cambios que vienen. Así que el tema de hoy es esencial si vamos con este mindset, con esta mentalidad. Es esencial porque si China nos va a, si no lo ha hecho ya, que nos ha pisoteado y lo va a hacer, vendría a ser como una matrioshka. ¿Sabéis las matrioshkas? Que son esas muñecas rusas que la abres y dentro hay una muñeca más pequeña y la vuelvas a abrir y hay a una más pequeña. Pues de esto va el episodio de hoy. Hay de todos los temas que podemos coger y de todos los hilos y los senderos a los que podemos ir. En China hay muchos porque es un país enorme, para avanzarnos a los cambios que vienen. Así que la metralleta de preguntas que le he hecho hoy a Adrián Díaz Marro ha sido muy interesante y estoy seguro que os va a inspirar, motivar o incluso hacer tomar acción para hacer algo al respecto con el futuro que viene, un futuro totalmente automatizado y de inteligencia artificial, que esto ya no queda como detrás de nuestras cabezas, sino que lo podemos ver hoy en día. En cuestión de 3 meses, todo el mundo está usando ChatGPT, Midjourney y todo lo que sea inteligencia artificial, que cada vez está siendo más usada y a la vez más avanzada. De hecho, también hablo de esto con Adrián. Otra de las cosas que puedes hacer, que eso tengo que mencionarlo así antes de dejaros con esta gema, esta conversación, es unirte a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes. Por menos de lo que cuesta un billete a China al mes o por menos de lo que cuesta lo que vayas a comprar a sus fábricas o productos de ahí, puedes unirte a Sociedad.ninja. Y te recuerdo que no solo estás apoyando, lógicamente, que pueda tener conversaciones como la de hoy con Adrián, sino también, y que además el contenido sea libre de patrocinadores, que sea totalmente genuino, independiente, sin ninguna agenda más que la mía propia o mi opinión y mi sed de llegar a ciertas conclusiones, sin que se siga una agenda más que la búsqueda de la verdad para poder avanzarnos a estos cambios que vienen. Y ahí dentro, con más de 1000 ninjas de la vida, es donde vas a encontrar montones de canales con todos estos, ya os digo, ninjas de la vida, miembros, más de 1000. Las renovaciones hablan por sí solos de lo que te vas a encontrar dentro, pero además tendrás episodios exclusivos, boletines, recursos y un montón de cosas más. Así que sin haceros esperar más, muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, en especial a Flora, quien recomendó a Adrián y su contenido y me avanzó a los temas que podríamos hablar para yo poder mirar vídeos y prepararla bien. La verdad es que hubiera podido ser una charla de varias horas, así que no descartamos, espero si Adrián se anima, repetirlo en el futuro, a lo mejor centrado en unos pocos temas en vez de muchos, de los que os hayan gustado más, así que ya sabéis, utilizad las redes sociales, o más bien dicho, Sociedad.ninja, para debatir qué cosas os querríais indagar más incluso.
Así que muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja y sin haceros esperar más, os dejo aquí en esta conversación con Adrián Díaz Marro, hablando de China y del futuro, que ya es el presente, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Me habían dicho que, claro, como en China hay tantos, es tan grande que mucha gente, aunque tienen el mismo horario, y entonces como que los campesinos o así, como que siguen el horario del sol. No sé si es un mito o es algo que me han dicho así, no lo sé exactamente. Sí, sí es cierto que, claro, realmente debería haber 4 usos horarios en Ujú. China por el tamaño del país y hay solo uno, con lo que eso se generan, obviamente, desequilibrios, ¿no? Y es cierto que, sobre todo, bueno, hay una región díscola que ahora se conoce bastante en Occidente, que es Xinjiang, que es la región esta musulmana, que, que ahí incluso tienen su propia hora. O sea, ahí dicen la hora de Beijing y nuestra hora, porque es justo la más al oeste de China, es la que toca con Kazajstán, y entonces la hora de Beijing para ellos es una locura. Ujú. Vale, claro, es que me lo imagino, estar ahí en algo tan grande. Bueno, te voy a preguntar cómo has terminado en China, pero antes quiero hacerle una mención especial, un saludo muy grande a Flora, que es la persona que nos habló de ti en la comunidad y que entonces empecé a mirar tu contenido y me puso, bueno, quien propone esta charla tiene 68 años. Estaba hablando Flora, que es como muy seguidora. Supongo que es mujer, porque tampoco lo dice, pero por el nombre, a no ser que sea un hombre muy fan de la flora y la fauna, pero yo creo que es mujer. Y bueno, más que nada es quien ha recopilado también muchas preguntas que me han hecho mirar algunos de tus vídeos. Hay uno que es creo que el más visto que tienes, que publicaste hasta 4 semanas, hace 4 semanas, que me ha como impactado mucho, ¿no? Porque hay como mucha información ahí. Pero Flora es quien ha redactado una presentación inicial que me ha gustado mucho, que dice, estamos en el año 4721 y es el año del conejo y hace 17 años cogiste la mochila llena de sueños y te fuiste a un continente donde se escribía la historia de la humanidad en los próximos años y donde todo, salvo la gravedad, cambia. Viene del futuro y es el bueno de Adrián Díaz que tenemos hoy aquí en el podcast y decimos el futuro, Adrián, porque parece que todo sucede en China, ¿no? Es algo como, ¿qué te hizo llegar ahí a China? Y si realmente es el futuro, o es simplemente los medios que lo van diciendo así. Bueno, antes de nada, gracias a Flora y saludarte y saludar a toda tu comunidad. Em, yo me fui a China y lo digo así en mi canal, pensando que era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad. Igual que en otra época quizá había que irse a Nueva York o hace 150 años a Londres, em, ahora es el milenio de China, ¿no? Decíamos siempre un milenio para el Mediterráneo, un milenio para el Atlántico y este es el milenio del Pacífico. Y realmente hay que estar, suelo decir, hay que saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas. Y hoy en día las cosas pasan en China, a todos los niveles, ¿no? Nivel negocios, que es la parte que yo me dedico. Yo me dedico a representar a empresas que compran y venden en China, pero en todas las facetas, no sé, en el medallero de las Olimpiadas ya están ahí peleando siempre con Estados Unidos. En cine te puede gustar más o menos, pero hay una potencia emergente en China, en ocio de todo tipo, en historia, la filosofía china. Si te gusta la filosofía, es imposible no pasarse por China en la biblioteca, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya un tema que no nos acabe vinculando a China, ¿no? Y yo cuando llegué aquí es verdad que no sabíamos nada sobre China. Suelo decir que lo último que sabíamos antes de las Olimpiadas de 2008 de Beijing era no sé qué de Tiananmen, de unos tanques y algo que había pasado allí. Es decir, teníamos como un vacío de 20 años, o 30 años, que no sabíamos absolutamente nada sobre China y de repente empiezan a salir por la tele. Al principio es una noticia a última hora del telediario, pero cada vez esa noticia se va adelantando más hasta que hoy en día casi abren el telediario casi todos los días, ¿no? Porque o bien tenemos una epidemia mundial, una pandemia mundial, o bien tenemos una guerra que es crucial saber si China se posiciona o no se posiciona, tenemos la guerra tarifaria de Trump que está pasando algo con China y la sensación es
que esto solo va a hacer que aumentar, ¿no? Es decir, si hoy China sale en todos nuestros telediarios todos los días, la sensación que da es que a futuro esto solo va a ir en aumento porque todo lo nuevo se está descubriendo en China y esto parece exagerado, pero me parece que es todo lo contrario. Es decir, se toma demasiado poco en cuenta la frase esta que digo un poco transgresora de vengo del futuro, que lo que intento es pinchar a la gente para que diga, este está loco, como que el futuro en China, si eso es un país tercermundista, si no sé qué. Porque sí que es verdad que pasan muchísimas cosas que a veces cuando las explico son increíbles y solo hay que rascar un poquito para darse cuenta. Lo que pasa es que, por un lado, China es muy compleja en el sentido informativo, es muy celosa de su información. Y por otro lado, los occidentales, toda la información que no nos la dan, con la imaginación que tenemos, nos la inventamos y la complementamos tirando de nuestra imaginación. Entonces, esta combinación, que yo le echo la culpa 50% a cada lado, hace que haya muy poca información real sobre China y que estemos permanentemente hablando sobre cosas que no suceden, ¿no? Y a mí me llaman mi familia, me llaman mis amigos y me preguntan cosas que yo salgo, abro la ventana y miro porque digo me están hablando de un país en el que no vivo y eso es lo que se cuenta en Occidente, ¿no? Entonces hay mucho por ahí para aprender. Ujú. Esta información, entonces, ¿tiene parte que ver de esto que cuentas que China es un poco muy suya o es que a lo mejor les interesa también que se creen estas fantasías por parte de Occidente? ¿Crees que es un plan maestro o ya es en Occidente que ya nos montamos una película nosotros solos? Sí, no, yo no creo que les interese promover esto. Yo creo que son muy suyos y son muy celosos de la información. Para los chinos, la comunicación, esto no se entiende cuando se habla de la censura en el cine chino o de la censura en las redes sociales, que existe, obviamente. Para China, todo esto es parte digamos, de su estrategia comunicativa. Por tanto, no se puede dejar nada al azar. Igual que, no sé, que nuestro presidente del gobierno no deja al portavoz del gobierno al azar. Pues el Claro. portavoz sale con una lección aprendida pues, y decimos, claro, el portavoz no es libre, ¿no? No está hablando en libertad, está diciendo lo que ha decidido el Consejo de Ministros. Bueno, pues esto que entendemos tan fácilmente con el portavoz del gobierno, en China se extiende hacia sectores que nosotros pensamos desde nuestra cultura que deberían ser completamente libres, pero lo que China piensa es, no, si dejo que una película hable de que soy un dictador loco, pues esto va a afectar a mi comunicación estatal y puede generarme conflictos en regiones que son poco patrióticas o en gente que quizá me odie y le estamos dando munición a mis enemigos. Por tanto, voy a controlar esta información para que se explique lo que no necesariamente promoverme o ser autobombo, pero sí que no haya nada que atente contra la organización que tengo creada. Entonces, esto unido a que sí, que los occidentales nos formamos todo tipo de paranoias, pues es un cóctel explosivo que hace que se expliquen muchas cosas sobre China que no tienen ni pies ni cabeza. Ujú. Entonces, ¿cómo obtienes tú esta información más, vamos a llamarla verídica, ¿no? Porque claro, estás viviendo ahí, pero igual que aquí en Occidente nos dicen algo los medios y tenemos que creerlo, pero algunos estamos un poquito más despiertos y ya sabemos que por detrás es otra cosa y otra cosa es lo que nos quieren transmitir. Aún viviendo en China, tienes, no sé si tus fuentes o las personas con las que te rodean para obtener información verídica, porque entiendo que, claro, a mí lo que me cuentan, yo estoy en Estonia, pero si me cuentan que pasa algo en Madrid y estoy visitando a mi familia cerca de Barcelona, claro, tampoco voy a ir a Madrid a ver si realmente es lo que está sucediendo, ¿no? A tus fuentes de información, digamos, entiendo que, claro, estás en un mundo empresarial, vas a fábricas, con clientes, estás viviéndolo desde un prisma en el meollo de la cuestión, porque todo se mueve por la economía, al fin y al cabo ves realmente cómo suben las máquinas, las fábricas, la mano de obra y todo eso, pero entiendo que, por ejemplo, también tienes que tener cierta dieta de información china cuando estás en China para saber que estás obteniendo información verídica y no simplemente lo que te van contando, ¿no? Sí, a ver, es muy complicado obtener la Ujú. información y yo no necesariamente me baso en medios chinos porque también están manipulados. Em, sí que es cierto que, por ejemplo, o sea, no es la idea de me dicen algo de este occidente, voy yo a comprobarlo en China si esto es verdad o no, sino que me lo voy encontrando. Es Vale. decir,
voy a visitar a un familiar que es granjero y cuando me cuenta lo que hace, pues digo, vaya, esto no es lo que salía en los libros, esto no es lo que me habían explicado a mí. Me voy a una fábrica y me cuenta el tipo cómo le paga el salario a los trabajadores y digo, wow, esto no es lo que nos explican a nosotros en Occidente. Entonces, Ujú. es un continuo desaprender, ¿no? A mí me habían explicado unas cosas sobre China en los libros de texto cuando yo era pequeño y después, pues uno tiene una ideología que se va formando a lo largo de su vida y cuando llegó a China me explotó la cabeza porque nada era como me lo habían contado. Entonces, en lugar de ir modificando lo que sé sobre China, a ir diciendo esto sí, esto no, porque eran muchos, esto no, esto no, esto no, esto no, dije, bueno, voy a hacer tabula rasa, voy a empezar desde cero, voy a desaprender todo lo que pienso que sé sobre China y voy a empezar a aprender desde cero todo lo que veo por la calle, ¿no? Y yo por mi trabajo, pues necesito estar permanentemente haciendo análisis de negocios, pero eso lo he trasladado a mi día a día, ¿no? Y me paso el día haciendo análisis de por qué la gente consume esto y no consume esto otro, por qué se van a vivir a esta ciudad y no se van a esta otra, por qué se casan con 22 y no con 27, por qué tienen un hijo y ahora que pueden tener más de uno siguen teniendo solo un hijo. Ese tipo de cosas, pues intento y después hago episodios y los intento comunicar al resto de occidentales que creo que les interesan. Pero no es tanto que yo haya conseguido una fuente china más fiable, sino que realmente es la experiencia vital que me he encontrado y a veces me preguntan por otras cosas, me preguntan por el Tíbet, por ejemplo, y yo en el Tíbet no he estado, de 33 provincias que hay en China he estado en 30, pero justo en el Tíbet no he estado. Entonces, de eso no sé qué parte es cierta, no sé qué parte es falsa, me lo puedo imaginar por otras experiencias que tengo, pero en otras facetas, cuando me dicen, por ejemplo, pues hablo mucho sobre eso, ¿no? Sobre las condiciones laborales en China. Eso es mi nivel de expertise máximo, porque he dirigido varias fábricas, he vivido experiencias que muy pocos extranjeros tienen en China y por tanto lo conozco ya desde dentro, no como curioso o como alguien que se ha informado, sino como alguien que lo ha vivido todos los días durante años, ¿no? Entonces, esas cosas sí que me doy cuenta y después uno extrapola, ¿no? Si de esto que me han contado esto al final era esto, pues de esto otro me puedo hacer una idea más o menos de la distancia que hay entre la realidad y la ficción. Claro, es verdad, me lo desmientes, que se paga una miseria a los trabajadores, de que hay explotación infantil, de que tienen que poner unas redes para que no se suiciden y no salten del balcón y todo eso. ¿O esto era el pasado o es simplemente ciencia ficción? Tú que lo has vivido desde dentro. Era el pasado, esto existió. Muchas veces digo que aunque en nuestros países, salvo el COVID, en nuestros países no ha pasado nada en los últimos 40 años, no significa que nada, no haya pasado nada en el resto del mundo y muchas veces pensamos que el mundo está igual que como un poco la evolución que vemos en nuestro país es la que se debe haber dado en el resto del mundo. No, no, para nada. Y con China hacemos análisis muchas veces basados en información que era real hace 40 años, pero ya no la es. Pero no nos hemos actualizado, ¿no? Entonces es cierto que aquí trabajaban niños, es cierto que trabajaban por un bol de arroz, es cierto todo eso, pero eso era cierto, fue cierto en algún momento, pero ya no lo es. Hoy en día los salarios chinos son altísimos, China es un país caro, de hecho, seguimos pensando que es la fábrica del mundo porque son hipereficientes produciendo, pero ya no es por sueldos, ya no es por mano de obra. De hecho, es el país que más está apostando por la robotización porque necesitan sustituir su mano de obra porque es demasiado cara. Porque las fábricas se van a Camboya, se van a Bangladesh. Yo tengo una oficina en Camboya porque mis clientes me iban encarando hacia Vietnam, hacia Tailandia, hacia Indonesia, porque China era demasiado cara. Entonces, muchas veces los análisis que hago no los hago tanto por lo que me gustaría o por lo que creo que puede pasar, sino por la propia experiencia que he vivido, que de repente yo hacía puestas en marcha de fábricas y llega un año, por ahí, por 2015, 2016, que se me van acabando los proyectos y que todos los proyectos empiezan a ser fábrica en Camboya, fábrica en India, fábrica en Pakistán. Ujú. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues evidentemente el dinero no tiene patria, ni tiene colores futbolísticos, ni tiene religión, y cuando empiezas a ver esos flujos que se van moviendo hacia otro lado, es que China está empezando a ser demasiado cara. Entonces, lo de las rejas sí que sería el único punto que te diría que pasa, pero pasa no porque la gente se esté suicidando en masa, sino porque en China son muy radicales en el sentido de cuando pasa un caso, se corta por lo sano todos los posibles casos futuros. Entonces es lo típico de cuando ha salido en las noticias en España que un perro ha mordido a un niño y quizás lo ha matado, pues en China de repente al día siguiente prohibidos los perros, ¿no? Eso sería muy Sí, común en China. ¿Y qué pasa? ¿Que están los perros matando niños todos los días? ¿Que es lo que se claro. explicaría sobre China en España? No. Ha pasado un caso, pero se ha cortado por lo sano para que no vuelva a ocurrir.
Entonces es cierto que en las fábricas creo que fue de Apple, que fue la más famosa, que se suicidó un tipo y después que había, bueno, es un caso concreto. Muchas veces también explico, también porque seamos conscientes de las magnitudes que nos pierden con China, que China son 3 Europas, en extensión y en población. Es decir, si juntáramos o sea, nuestro telediario en España, no sé desde dónde escucha tu comunidad principalmente, pero en Argentina, en México, nuestro telediario tiene 15 minutos de dramas, ¿no? De los 30, hay noticias deportivas, hay noticias políticas y ha habido una violación, ha habido un tiroteo en no sé qué lugar, en una discoteca han acabado a puñaladas, algo pasa. Piensa que China son 35 Españas. Es decir, si solo que hubiera los mismos incidentes que hay en España, necesitarías 35 telediarios para explicar todas las violaciones que ha habido, todos los robos, todos los suicidios, todos los accidentes de tráfico, todos los trenes que han descarrilado. Entonces, para que seamos conscientes de que es muy fácil encontrar una noticia de eso, de un tipo que se tira por una ventana o de un tren que descarrila, en un lugar que es 35 veces España. Y que por tanto pasan 35 veces más cosas de media. Habrá cosas que pasen menos, cosas que pasan más, pero la media, si fuera lineal, sería esa, ¿no? Entonces, acostumbramos a coger China como un país más y decimos, claro, es que ahí la gente se tira al tren, que no sé si pasa, ¿no? Pero pues evidentemente pasa 35 veces más que en España, simplemente por el propio tamaño del país, ¿no? Claro. Si logramos salirnos de esa magnitud de China e intentar pensar, bueno, per cápita, ¿cuánto pasa esto? Pues nos daríamos cuenta que per cápita pasa muchísimo menos de lo que pasa en nuestros países, muchas cosas de las que se suelen vender como esto es el fin, esto es horrible, etc. De estas 35 veces más que sucede, no solo, entiendo que no solo es el drama, sino también es, por ejemplo, la innovación, ¿no? Si son tan eficientes, comentabas en uno de tus vídeos precisamente que como el dinero no tiene patria, y hay esta competición, que ahora te preguntaré por la competición de United States, la India, China y todo eso, pero si hay un sitio que puede ofrecer, pues, si todo el mundo se robotiza, si la palabrita me sale, el dinero se irá donde se paguen menos impuestos, ¿no? Es lo que comentabas tú en un vídeo, precisamente porque esto ya está cubierto, ya está todo robotizado, ya no podemos ser más eficientes y cada vez vamos a rizar más el rizo. En China, ahora mismo, estas 35 veces que pasan más dramas, también hay esta innovación, sabiendo que son muy suyos, por lo que comentabas al principio de la conversación. Se extrapola tanto en ciencia como en innovación tecnológica, como cosas así, cosas que no sepamos, de decir, mira, Pau, también son 35 veces más potentes en todo eso. Totalmente, totalmente. Igual que pasa para lo malo, pasa para lo bueno. Y también a veces quizás se exagera, pero claro, en ese caso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, justamente. Si son 35 Españas, hay 35 países innovando que van todas a una en ese sentido. Entonces sí es cierto que se dan innovaciones de todo tipo. El último vídeo que he sacado ha sido sobre las nuevas baterías de sodio que se están creando en China, que van a sustituir las baterías de litio, y algo que teóricamente afecta a la energía, o sea, lo que se está intentando es poder almacenar la energía de las centrales, sobre todo solares, para poder utilizarla por la noche, también de las eólicas, etcétera. Y algo que solo debería afectar a eso, obviamente la siguiente investigación ya es sustituirlas en los coches, y si se logra cambiar esto, pues el litio, que es una de las cosas que está moviendo el mundo y las decisiones geoestratégicas del mundo cambian, porque ya pues el triángulo del litio por el que todo el mundo se está pegando ya pasa a ser menos interesante. Entonces, claro, todas esas innovaciones que pasan en China 35 veces más afectan, tocan, mueven la aguja en muchos aspectos de nuestra vida, aunque no estemos relacionados con China, ¿no? Y como dices, ayer me pasaba la noticia que ya los papers científicos en China ya ha superado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a pesar de estar por detrás per cápita, como son, en este caso son 5 veces Estados Unidos, pues ya han conseguido superar a Estados Unidos, ¿no? Que es cierto que para estar al mismo nivel deberían emitir 5 veces más papers que Estados Unidos, pero bueno, en este caso no es por números porcentuales, sino en números absolutos han superado a Estados Unidos. Y claro, eso lo vemos en todas las facetas. En el cine lo vemos. Justamente ahora estaba haciendo un guión para un vídeo de
el baijiu chino, que es el parecido al sake, realmente no tiene nada que ver, pero para que la audiencia lo entienda, el sake japonés, pues hay una bebida en China que es el baijiu, eh, que solo esa bebida se vende más en China que todo el whisky, el ron, el tequila, el vodka y la ginebra en el mundo. Entonces, y los chinos no beben especialmente. Y dices, ¿y los chinos cómo que no beben especialmente si beben más solo de esa bebida que todo el resto del mundo de esas cinco? Pues por los números absolutos de los chinos, porque son 1.500 millones y nos desbordan a nivel magnitudes. Y yo no pensaría, yo jamás definiría a los chinos como alcohólicos o como especialmente tirados a la bebida, pero son esas cosas que nos rompen, ¿no? Porque son 35 veces más que España, si queremos compararlo con España, en todas las facetas. Y por eso también acaban en el medallero, como decía antes, de los Juegos Olímpicos, o a nivel, bueno, robotización pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que decías al principio que comenté en un vídeo, que es cierto, yo que he hecho varias puestas en marcha de fábricas, pues, ¿qué te planteas? Costes, el alquiler, la mano de obra, la energía, las materias primas y los impuestos. Aunque haya gente que no considera los impuestos como un coste, realmente esos son los 4 o 5 campos esenciales en la planificación de un negocio. Entonces, si piensas que el alquiler va a ser más o menos similar en cualquier parte del mundo, si piensas que los costes de mano de obra pasan a eliminarse con la robotización, y si piensas que la energía y las materias primas deberían, no es así realmente, pero deberían ser más o menos parecidas los costes en todo el planeta, el elemento diferencial es la tributación. Entonces, una vez has optimizado ya el resto de variables, yo pongo el ejemplo también intentando ser transgresor de las fábricas no volverán a Europa, las fábricas volverán a Suiza. Entonces, ahí es donde se colocarán para poder servir al mercado europeo, para estar cerca del mercado europeo no sé, y en Estados Unidos pues se colocarán no sé si en Delaware o donde sea, no se colocarán en el cinturón industrial de Detroit. Eso ya no va a existir porque ya no van a necesitar esa mano de obra, ¿no? Entonces se van a colocar donde sean más eficientes fiscalmente. Y eso es parte de un poquito esa teoría de toda esa evolución, ¿no? Sí, yo aquí en el podcast ya lo he dicho más de una vez, que a mí lo que me vendió Estonia fueron los impuestos, es un paraíso administrativo y 0% dentro de la empresa y después un plano 20% y no hay líos ni zonas grises como hay en España, ¿no? Por ejemplo, no sé si en el caso de tus clientes o cuando estabais abriendo fábricas, que te decían, hostia, pues nos vamos a ir a la India o a estos otros sitios. No sé si era por la parte impositiva, porque por aquí va mi siguiente pregunta, la voy a hilar por aquí. Y es esta competición que se dice que hay a India, a Estados Unidos, China. Por lo que estoy entendiendo, y corrígeme si me equivoco, para ti no es una competición. Para ti China o sea, ya está mucho más avanzado que esto y es como una bola de nieve más grande que cada vez lleva más momentum, lleva más impulso que las otras precisamente porque es más grande, ¿no? Y como hay muchas personas por 35, me ponías el número de ejemplo, pues es una bola de nieve 35 veces más grande, lo que significa que va muchísimas veces más rápido. Es este propio impulso. No hay competición, ¿no? Para ti entre China y estos otros países. No, sí hay competición, sí que es cierto que yo doy por vencedora a China, pero la película sigue en movimiento, es decir, hoy vence China. A nivel tamaño, India ha superado a China, es decir, ese por 35 se anula. En población ya no gana China, lo que pasa es que, como decía, hace 10 años que yo pienso que China es cara, y las fábricas siguen estando en China, se van una parte al sureste asiático, se van una parte a India. Pero sigue siendo la fábrica del mundo por una eficiencia que han conseguido, por ejemplo, a nivel logístico. La logística es muy importante a nivel fabricación. Sería otro coste más que no he considerado cuando pienso en la instalación de una fábrica. Y, y China sigue barriendo a sus competidores en logística. Entonces, mucho tiene que cambiar las cosas para que India llegue a poder competir con China, pero es cierto que China no va a estar arriba eternamente. Es un círculo que siempre se da. Cuando somos pobres vienen las inversiones, cuando vienen las inversiones se pelean por nuestra mano de obra y por tanto se van incrementando los salarios, y ahora estaríamos en ese punto en China donde los salarios han incrementado y por tanto las fábricas ya no vienen y ahora poco a poco se empiezan a ir. Entonces en ese momento es cuando las economías suelen variar a una economía de servicios, pero eso ya estás en bajada porque ya no eres
productivamente superior a lo que consumes y por tanto ya empiezas a intentar suplir con inversiones públicas lo que ya no se produce a nivel privado, porque el privado ya se está yendo a otros lugares. Entonces no pienso que China vaya a ganar para siempre, pero sí que pienso que ahora mismo está en la cresta de la ola y le queda tiempo más que por méritos propios, diría por de méritos de los demás, porque India es un desastre. El sureste asiático sí lo está haciendo muy bien, porque está siguiendo un poquito la idea de los dragones asiáticos y la idea de China. Lo que pasa es que cada país del sureste asiático sería una provincia china. Es decir, Vietnam podría ser una provincia china, Camboya sería la provincia más pequeña de China, Tailandia sería otra provincia china. Entre los 6-7 mayores países del sureste asiático harían un tercio de China. Indonesia quizá es el cuarto país del mundo, creo, en población y es el más potente, tiene una población muy joven. Por Indonesia sí ha puesto. Pero es que para sustituir a China hacen falta muchísimas cosas, muchísimas, y ninguno de estos países las tiene todas, ¿no? Como decía, la mano de obra barata para mí sigue siendo importante hoy, pero a futuro no lo va a ser. A futuro va a ser mucho más importante otras cosas como el suministro, la logística, cosas que se está apropiando China en una estrategia mucho más a largo plazo, ¿no? Esta estrategia a largo plazo que justo ahora mencionas, bueno, voy a hacer referencia a Pablo Iglesias, aunque es una persona y una corriente política que yo no sigo ni estoy de acuerdo en nada, pero dijo una cosa que pensé, mira, en esto le doy la razón, y es el hecho de que como hay los mismos que mandan en China desde hace más tiempo, esto te da una percepción más de futuro, en el sentido de que no vas a pensar a 4 años, sino que te da la libertad de pensar a décadas vista, incluso, porque claro, si vas a... Bueno, yo no sé cómo está la situación tampoco política en China y creo que tampoco hace falta preguntar, teniendo en cuenta que tu experiencia sobre todo es en los negocios y tienes esta perspectiva del futuro y de la economía, que es por donde se mueve todo. Pero sin embargo pensé, usted, en esto tiene razón, es verdad que a largo plazo esto es un punto a favor para alguien que está ahí mandando a largo. Me gustaría preguntarte un poco más de este último punto que acabas de comentar por el tema de la logística en esta estrategia. No sé si ha sido media casualidad que China se ha encontrado en un punto que han sido muy eficientes, ya es parte de la cultura, porque por ejemplo yo tengo pequeñas tiendas online, compramos los productos en China, o sea, la calidad, súper contentos y tal. Sí que es verdad que con ciertas personas o así, pues cuesta un poquito tratar, pero con otras ya se nota que ahí tienen experiencia con extranjeros y todo. Y la pregunta vendría a ser si es fácil un poco para negociar con ya sea fabricantes, con los vendedores, con todo eso, si es fácil leer a un chino. Sabemos que leer el chino es difícil, pero leer a un chino como persona, tú que lo has hecho en persona y no solo online como lo hacemos algunos de nosotros, ¿qué nos podrías decir en este aspecto? Bueno, varias cosas. Antes de nada, por no dejarme el tema de Pablo Iglesias, es cierto lo que dices, y es cierto, en este caso tiene razón. Aquí no tenemos que... A veces bromeo con esto, ¿no? No nos basamos en votos, por tanto no le tenemos que prometer a nadie que vamos a hacer tal cosa o que vamos a gastar dinero, porque no hay esa ansia para tener que ganar las próximas elecciones. Y eso es lo que hace justamente en las democracias que todos los proyectos sean de 3 años y medio, porque en los últimos 6 meses tienes que enseñar los éxitos de ese proyecto. No puedes hacer nada a 20 años porque va a tener unos costes y el beneficio de ese coste no lo vas a vivir tú. Por tanto, ¿para qué voy a gastar presupuesto en esto si el beneficio se lo va a quedar otro, ¿no? Y esa idea nos hace muy cortoplacistas. Los chinos no, los chinos tienen estrategias a 50 años vista, a 100 años vista, y yo suelo decir mucho en el canal, los chinos pueden esperar, ¿no? Cuando me dicen, es que van a invadir Taiwán, los chinos pueden esperar. Es que van a hacer tal cosa, los chinos pueden esperar, ¿no? El fenómeno de la prisa es un fenómeno occidental. Y esto, los chinos van rápido, pero no van deprisa. Es diferente, ¿no? Van a una velocidad que no podemos seguir, pero no porque estén estresados, porque hace falta llegar antes a destino, sino porque es su velocidad de trabajo. Y unido al principio de esta pregunta final que me decías, ¿son eficientes de por sí? Y sí, los asiáticos creo que son más eficientes, tienen una cultura de trabajo muy diferente a la nuestra. China se ha encontrado con que justamente los dragones asiáticos habían desarrollado... Ya se habían movido las fábricas a Taiwán en su día. Son los taiwaneses los que han desarrollado China principalmente. Los otros dragones eran prácticamente todos cultura china, salvo Corea, era Singapur y Hong Kong, ¿no? Que es cultura 100% china, con lo que ellos han sido los que han desarrollado después a los chinos, que
culturalmente eran idénticos y encima tenían pues un país con el mismo idioma, 1.500 millones de personas, en aquel momento eran 1.000 millones de personas pobres, mano de obra barata, en un país que nos da la bienvenida, que habla nuestro idioma, nuestra misma cultura, todo. Entonces era el terreno de cultivo ideal para empezar a producir a lo bestia, ¿no? Y cuando me dices, ¿es fácil leer a los chinos? No es fácil. Lo que pasa es que yo ya no soy capaz de ponerme en vuestro lugar. ¿Sabes eso que cuando ya sabes algo ya no puedes recordar cómo era Claro. cuando no lo sabías? A mí a quien me cuesta entender ahora es a los occidentales, y no es broma esto. Es decir, yo cuando voy a Europa, yo no les entiendo cómo hacen negocios. En cambio, los chinos, para mí, es un libro abierto. Cuando me dicen, es que te ponen cara de póker, es que te dicen esto, pero no te quieren decir esto otro, es que en China no existe la palabra así. Claro, pero me hace mucha gracia cuando me dicen a veces es que los chinos no tienen religión, su religión es el dinero. Yo pienso, ostras, pues qué religión tan sincera, porque alguien que solo quiere dinero, tienes clarísimo lo que necesitas para poder hacer negocios con él o para mantenerlo a tu lado o lo que sea. Mientras que otra persona que no te dice bien lo que necesita, porque es un ente muy complejo, para mí es mucho más difícil leerlo y entenderlo. Entonces, yo me llevo muy bien con los chinos porque les entiendo perfectamente, les conozco todos los botones y sé dónde apretar para conseguir lo que necesito e imagino que ellos igual conmigo entienden que hablo su idioma, no lingüísticamente hablando, sino culturalmente hablando, y no me parece para nada complicado. Lo que pasa es que decía Einstein en una frase que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia desde el que se creó. Y nosotros acostumbramos a intentar resolver los problemas de China o la realidad china desde nuestra conciencia previa de cosas que funcionan en nuestros lugares de origen. Entonces, por eso nos inventamos términos económicos o sociales y vamos a China, medimos y decimos, esto es horrible, esto va fatal aquí. Y claro, estos términos nos han funcionado en nuestras culturas, en nuestro entorno y nos servían para medir, ¿no? Siempre hablo de los términos de pobreza o de economía, de PIB, que no nos sirven para medir China, ¿no? Y a veces pongo el ejemplo para niños pequeños, pero espero que tu audiencia lo entienda. Si para medir cuántas veces come al día una persona lo medimos en cuchillos y tenedores, pues cuando nos vamos a China de repente decimos aquí nadie come. ¿Por qué? Porque estamos usando una forma de medir errónea basada en nuestra cultura, ¿no? Entonces, esto es aplicable a lo que me preguntabas, que es, necesitamos hablar con un chino, ¿por qué nos cuesta tanto leerlo, ¿no? Y es inevitable. A quien no tiene tanta relación con China le va a costar al principio hasta que entienda mucho más cómo piensan los chinos. Y una vez que entiendes, nos pasa con las parejas, ¿no? Los heterosexuales, por lo menos, cuanto más entiendes al otro sexo, pues más vas a conseguir de él. Y si no eres capaz de empatizar y solo piensas en lo que tú necesitas, pues Claro. probablemente te vaya fatal. Pues exactamente lo mismo con otras culturas, el mestizaje cultural en este caso, ¿no? Sí, me gustó mucho esta comparación porque justo hará cosa de un año aproximadamente tuvimos a un invitado experto en ventas y al final la conclusión era que vender era como ligar, ¿no? Tenías que hacer estos juegos psicológicos un poco. Te quería preguntar si esta manera de verlo es puramente cultural o también hay una parte de la educación que se está impartiendo en este plan a largo plazo, a tan largo plazo más bien dicho, porque también tuve en el podcast una invitada que me vendió muy bien y yo quedé convencido de que si algún día en el futuro tenía hijos iban a ser homeschooled, ¿no? Que ibas que iba pues a darles educación en casa porque actualmente es el Estado quien está decidiendo qué va a aprender tu hijo y no tú, a pesar de... O sea, y aún así teniendo en cuenta las pocas horas que pasan los padres con los hijos y todo eso, ¿no? Pero yendo ahí, la educación es parte de la educación, es parte de la cultura, es una combinación de ambas cosas porque conocí un chico hace muchos años que había vivido en China y me comentaba que a no sé a qué edad, tienen que pasar como un examen de inglés o no sé cuántos y que solo pueden hacerlo como una vez en la vida y que si lo suspenden hay un montón de suicidios porque es como que literalmente su vida se ha acabado. Y ese chico, que es americano, me decía, y no los culpo porque no les dan la oportunidad de volverlo a hacer y no tienen oportunidades de trabajo y cosas así. No sé si esto también es una de estas cosas que ha cambiado, si ha cambiado el sistema educativo chino para moldear más las personas, los chicos y las chicas, a que se vuelvan más eficientes para el país y prepararlos para un mundo que, como bien dices en tu canal también, va directamente a esa inteligencia artificial, robotización
al completo y demás. Sí. em, Muchas cosas, en muchas discusiones que veo, hay cosas en las que digo China es especial y tenemos que entenderlo, pero en muchas otras cosas a veces digo China no es diferente a nosotros, sino lo que ocurre es que vive en un momento histórico diferente al nuestro. Es decir, yo, por ejemplo, mi mujer es china y a veces ella se compara con mi madre, que además mi madre es muy mayor, me tuvo muy mayor, es decir, sería para muchos de tus oyentes como su abuela. Es decir, hay como una generación o generación y media de desfase entre nosotros. Entonces, claro, ella me dice, claro, es que tú estás pensando en irte a la playa, me dice mi mujer, ¿no? Y yo estoy pensando en ponerme a trabajar para hacer más horas, para hacer más dinero, ¿no? Y digo, claro, es que tú piensas como mis padres, que piensas que el ocio, irme al gimnasio, ¿cómo te vas a ir al gimnasio? Si ya trabajando estás ejercitando el cuerpo, ¿no? Qué vago eres para trabajar, pero en cambio te puedes ir una hora a un gimnasio, ¿no? Estas cosas que los abuelos no entendían. Estas son las conversaciones que me encuentro con la gente de mi edad aquí. ¿Por qué? Porque están como desfasados con mi generación y piensan más como mi padre o como mi abuelo que como yo. En el caso de la educación va un poquito por ahí la cosa. Es decir, ellos tienen una educación quizá como pensaban nuestros padres o nuestros abuelos en criar a sus hijos. Y todavía piensan que mi hijo el ingeniero, ¿no? O mi hijo el médico, mi hijo el tal. Entonces, claro, esto ya se ha revelado como falso en cualquier parte del mundo. Yo habré contratado a más de 1.000 personas en China en todos estos años. Yo jamás me he mirado un currículum, no me interesa para nada un currículum, ¿no? Pero ellos todavía están viviendo el auge o, digamos la cumbre de la titulitis, ¿no? Incluso para obtener un visado en China, si tienes un máster en una de las 100 mejores universidades del mundo, pues te dan no sé cuántos puntos y entonces ya te dejan, o sea, es más fácil que te den el visado o que te den, ya hace poco salió esto de, si tienes un doctorado, directamente te dan la Green Card china, directamente, solamente presentando tu doctorado, porque siguen pensando que esa gente pues está más cualificada que eso podríamos entrar porque es así, porque a ellos les cuesta mucho medir, igual que nosotros pensamos que ellos son muy difíciles de leerlos, ellos piensan lo mismo de nosotros, esto es bidireccional, entonces como vienen muchos extranjeros a China vendiéndoles la moto, ellos no saben cómo discriminar y cómo ver quién es bueno y quién es malo, entonces dice, bueno, pues aunque sea injusto, los que tengan doctorados al menos tenemos ahí un filtro, ¿no? Pero en este sentido y en esta titulitis lo que pasa es que ellos le meten una presión a sus niños brutal para que estudien. Entonces, no es tanto esta idea comunista de que los preparen para que sean útiles para el partido o sean útiles para el Estado tipo 1984, no es nada de eso. Es más, de hecho, es más privado, es más las propias familias piensan, digamos, que su hijo tiene que ser mucho mejor, que su hijo tiene que mejorar lo que ha hecho el padre o lo que ha hecho el abuelo. Y es la presión familiar, no hay presión estatal, es la presión familiar. Si quieres, puedes decir que la presión social hace que las familias presionen al niño. También se junta un poco con el problema de la ley del hijo único, que lo que hizo fue que 4 abuelos tuvieran 2 hijos y un nieto. Por tanto, hay 6 adultos para un solo nieto y ese nieto es la esperanza de la familia. Por eso no hay niños trabajando en fábricas. Por eso es más fácil encontrar a un niño trabajando en España que en China, literalmente. Vale. Porque los niños son un tesoro y ese niño es quien nos tiene que mantener una vez bueno, que nos retiremos o lo que sea, porque no hay un sistema social en China, al contrario de lo que nos piensan, de lo que nos cuentan, ¿no? Entonces, como no voy a tener una jubilación y voy a depender de mis descendientes, me interesa que ese niño sea una bestia. Entonces, después de clase, yo suelo decir, me gusta mucho China en el sentido autoritario con los niños, porque los niños no. Aquí no hay bandas callejeras, aquí no hay bandas que se pelean entre ellas o que hacen grafitis por las paredes, o los niños no se van después del colegio a fumarse un porro al parque, eso no existe. No hay vandalismo, no hay nada de lo que podamos imaginar en Europa, porque los niños salen del colegio, por desgracia, y se van a piano, a gimnasia, a taekwondo, a inglés, a un tercer idioma. O sea, los tienen acribillados porque China es un país muy competitivo, competitivo en el sentido más capitalista posible, y por tanto, yo no quiero que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Yo quiero que mi hijo sea infinitamente mejor que todos sus compañeros de clase, y por tanto lo voy a machacar para que el tipo sea una bestia. Y claro, sí, hay el que se suicida de esa presión familiar. Y después están todos los demás, el 0,0% que se van a Estados Unidos, arrasan en las universidades americanas porque son unas bestias, claro, porque han pasado un entrenamiento de boina verde y los tipos son, bueno, eso, animales
Después podríamos entrar en otras cosas que daría para un episodio, el tema de la educación que se basa en la memorización, que para mí es nefasto porque no les enseñan a crear, por eso no hay tantos diseñadores o arquitectos, etcétera, famosos chinos, porque sí que la idea era ingenieros, piezas sustituibles de las cadenas de producción, como nosotros, no es muy diferente esto, pero es cierto que les enseñaban memorizando en lugar de razonando, y para mí es una educación errónea, pero luego se van a Estados Unidos o se van a Europa y nosotros que decimos, no, nosotros vamos a enseñar a razonar, vamos a enseñar a trabajar en equipo, pero después el examen que te da el título, que es para lo que ibas, es memorización pura. Claro, no tiene No te enseñan sentido. en el Eso, examen sí. a trabajar en equipo o a razonar. Entonces, ¿qué pasa? Que los chinos vienen con su sistema educativo nefasto y arrasan en nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque el examen, que es al final lo que cuenta, por desgracia, se hace con el sistema que viene bien para los sistemas de aprendizaje chinos. Es una hipocresía que no me había dado cuenta hasta que la has mencionado. O sea, me hace mucha gracia. De hecho, me acuerdo también de la historia que nos comentó un piloto de avión de la comunidad, que era básicamente la comparación de los pilotos de avión europeos con los chinos. Se había comentado alguna historia de que tú cuando estás, o sea, si eres capitán de avión y estás ahí y haces alguna cosa que quizás el copiloto piensa que no deberías hacer, te lo comenta de, oye, esto tal cual. Pero se ve que en China muchos, no sé cuántos aviones se han terminado estrellando porque el capitán hacía algo que no tenía que hacer y como el otro tiene ese título más inferior, no tiene derecho o no cree tener derecho en decir nada al capitán a pesar de que les va a costar la vida. Y es como, claro, hay ese mundo ahí, ¿no? De tan el yin y el yang, sí. Yo aquí te diría una salvedad, 100% de acuerdo, pero no es por esto. No es porque no le voy a decir algo aunque nos vayamos a estrellar. Es como somos tan meritocráticos, yo digo más bien que son exitocráticos, pero bueno, para que entienda la audiencia, son meritocráticos. No es que yo piense que nos vamos a estrellar, pero le debo un respeto al capitán, sino como ese es el capitán y yo soy el segundo, probablemente él sabe más que yo y lo que parece que va a hacer que nos estrellemos no va a ser así, porque él sabe más que yo. Entonces le otorgo una reputación o una autoridad que quizá no tiene, justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, es sensacional esto. Y hay otro punto que yo lo explico mucho porque los que trabajamos en China lo vivimos todos los días y es con el personal chino, y es que los chinos no tienen opinión. Cuando me dicen, es que los chinos no pueden hablar de política, no, es de nuevo una concepción desde nuestra conciencia occidental. Los chinos no tienen opinión, no quieren tener opinión, porque la opinión conlleva una responsabilidad. Los occidentales damos opinión sobre todo, el término cuñado no existe en China. Los cuñados somos los occidentales por excelencia, que sabemos de todo, y si ahora me preguntas por terremotos, te doy una masterclass de terremotos porque también sé de eso, también. No, yo en mi caso no sé de esto, pero podría ser, ¿no? Sabemos de todo. Todos somos entrenadores de fútbol y lo sabemos hacer mejor que el entrenador de nuestro equipo o de Sí. nuestra selección nacional. Los chinos no. Los chinos creen en la meritocracia, por tanto creen que los que están dirigiendo el país son las personas más que han llegado ahí meritoriamente, aunque no sea del todo cierto, pero bueno, eso es lo que creen, y por tanto ese piloto, no sé cómo se llama, al ayudante del capitán, va a pensar que si el tipo está ahí es por algo, si no me hubieran puesto a mí, por tanto cállate, que tú no sabes todo lo que sabe este tipo. Y en ese sentido, además de no tener opinión y de creer en esa meritocracia, y son muy clasistas en ese sentido, clasistas tanto hacia abajo como hacia arriba, es decir, respetan al de la clase superior. Se me ha ido. Te quería comentar. Aparte no son nada proactivos. Y esto es un problema a nivel empresarial, porque tú esperas que si tenemos un problema, no sé, yo, por ejemplo, ¿no? Tengo a mi asistente, necesito alquilar un piso en Shanghai porque voy a estar 3 meses viviendo en Shanghai. Entonces, vamos a ver pisos hoy, no conseguimos encontrar el piso que yo quiero, me voy para casa, quizá al día siguiente voy a hacer cosas privadas y le voy a dar descanso, pero está en su horario laboral. Yo lo que esperaría de alguien de mi equipo es que mientras no tiene nada que hacer, se ponga a buscar pisos para el siguiente día que volvamos a ver apartamentos, ya tenga una lista preparada. No, cero. Ellos van a hacer todo lo que les pidas, pero hasta ahí. No van a mover un dedo más, no por vaguería. Es muy diferente al concepto que podríamos hablar de la pasividad. Es simplemente porque iba a hacer esto si no me lo han ordenado. Si fuera necesario, me lo hubieran ordenado, ¿no? Entonces, es esa parte también que no les leemos bien
en este sentido. Yo a veces yo hablo un poquito de chino y me meto con su lenguaje mucho, porque cuando me dicen algo en chino, yo ya sé que están pensando algo diferente a lo que me están diciendo. Entonces es muy curioso. Suelo decir que los chinos son how many, no son how much. Entonces son muy cuantitativos. Entonces tú no le puedes decir a un chino, búscame apartamentos porque necesito alquilar uno. Ese búscame apartamentos se cuelgan, ¿no? Suelo decir se cuelgan, con todo el respeto. Estoy casado con chinos, no soy racista, puedo permitirme estas bromas, ¿no? Y yo digo que se cuelgan, los tienes que reiniciar, porque es como un droide que no funciona bien, ¿no? Le tienes que decir, búscame 3 apartamentos. Y si le pides 3 apartamentos, te va a encontrar 3 apartamentos. Pero como le digas, búscame apartamentos, se cuelga. Entonces, es muy curioso esto. ¿Por qué? Porque son completamente reactivos. Y eso es parte también, por eso te lo quería decir, de esa explicación de por qué ese piloto auxiliar no ha movido un dedo cuando quizá estaba en su mano salvar el avión, ¿no? Ujú. Muy, ¿cómo has dicho? ¿Reactivos? Sí. Sí, vale. Sí, o sea, te refieres a que son totalmente dependientes de las órdenes que vas a dar tú y ahí está. Me ha gustado mucho cómo lo has dicho porque no es lo mismo que ser vago, es no ser proactivo, no son la misma cosa, no No, son no es lo sinónimos. mismo. Ujú. Claro, en nuestra cultura podríamos asociar, habitualmente la gente que no es proactiva es más o menos vaga, pero de nuevo, cuando te entiendes la cultura china, ves que esos 2 términos hay que separarlos porque hay vagos proactivos, hay vagos reactivos y hay gente trabajadora proactiva y reactiva. Claro, ¿cómo casa esto, ya que hablábamos también de casar, cómo casa esto con la inteligencia artificial, todo este nuevo mundo? Porque claro, entiendo que si vamos a tener software y hardware haciendo las cosas por nosotros, ¿cómo se quedan entonces los chinos? Es decir, casi que parece, por ejemplo, un ejemplo que me ponían el otro día era tendrás que, no es que sustituya al experto, sino que el experto ayudará a que se puedan hacer los prompts de inteligencia artificial mucho más como centrados al detalle y que el resultado sea mejor. Es decir, sí, nos vamos a ahorrar un montón de tiempo, pero el experto tiene que conocer. Por ejemplo, hazme una foto que tenga este enfoque, que tenga esta apertura de cámara, de no sé qué. Claro, tienes que conocer estos conceptos, ¿no? Si después en la cultura china no son proactivos o no son, ¿cómo te lo diría? Como que parece, al menos en mi cabeza, no sé si se me está entendiendo un poco por dónde voy, que si te lo hacen ya por ti, ¿cómo van a procesar esto los chinos? ¿Qué van a hacer entonces? Muy bueno esto. Antes de nada, para decirte, esa parte de la inteligencia artificial que los expertos van a hacer esto otro, la inteligencia artificial ya está sustituyendo también a esa otra función. Ah, Es vale. decir, Hostia. para hacer un prompt en Midjourney, por ejemplo, que yo hago las portadas de mis episodios, ya le puedes pedir a ChatGPT que te haga un prompt brutal que no te lo haría ningún experto. Con Wow. lo que de esa manera ya coges el prompt, lo pegas y te da, le puedes decir que te elija la mejor cámara posible, te elige una cámara de fotos de $20.000 para hacer esto Wow. con el foco que quieres. Entonces, quiero decir, siempre hay el punto donde la inteligencia artificial nos va a seguir sustituyendo, ¿no? Y esto es cierto, tal y como explicas, esto es un problema para los chinos, porque los chinos en el momento en que los sustituyan se van a quedar de nuevo colgados y habrá que reiniciarlos, ¿no? Y yo suelo decir, el país que más va a sufrir la robotización es China, porque es el país que se convirtió en la fábrica del mundo gracias a esa mano de obra barata. Y toda esa gente que están saliendo del mercado laboral es carne de cañón, porque es gente que no sabe hacer nada más. Entonces, es gente sin solución realmente. O sea, yo no estoy de acuerdo, como decías tú antes, ¿no? No coincido mucho con Pablo Iglesias, y no me gusta nada el concepto de renta básica, pero pienso que vamos de cabeza hacia una renta básica no por ideología, sino porque no nos va a quedar otra. Porque va a haber una serie de cientos de millones de personas que a mí me gusta un concepto que no es el de desempleados, sino el de inempleables, que es radicalmente peor, porque un desempleado puede encontrar una forma de acabar empleándose en algún lugar, en otro país, en otra profesión, pero va a haber una serie de cientos de millones de personas inempleables. Y para estos, obviamente, no se les va a dejar que mueran de hambre y va a haber el Estado chino, que es muy poco social, va a tener que implementar medidas para poder, no sé, reubicar a todas estas personas que están siendo sustituidas. Es cierto que al final a los chinos les funciona, porque en esa idea que tú has dicho de que el experto va a poder reconducirse al menos temporalmente en otro empleo,
como los chinos están apostando tanto por la robotización, mucho más que nadie en el mundo, a pesar de que les perjudique mucho más que nadie en el mundo, como siempre es el por 35, ¿no? Todo. Eh, pero el resto del mundo no lo está haciendo, al final son ellos los que van a sobredimensionar su industria de robotización, de inteligencia artificial, etcétera, porque no solo la necesitan para su país, sino para suministrar al resto del mundo, y por tanto va a haber un sobre cantidad de puestos de trabajo que en realidad no harían falta para ellos, pero sí hacen falta si se dedican a suministrar al resto del mundo, ¿no? Porque en España o en otros lugares el debate es si le vamos a poner impuestos a los robots para que cada robot que sustituya un trabajo, pues que pague seguridad social para poder pagar esa renta básica. Entonces, esa idea lo que va a hacer es que los robots se vayan a China. Claro. Y yo suelo poner también el ejemplo intentando ser transgresor de antes íbamos a tener sexo en Tailandia porque en Tailandia la prostitución era libre y el día que haya prostitutas robots o prostitutos robots, les pondremos impuestos en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona y entonces tendrás que irte a Tailandia a poder tener sexo con un robot sexual Libre, porque ahí sí. pagarás menos impuestos y será más viable económicamente, ¿no? Entonces el turismo sexual, seguirá habiendo países de turismo sexual androide que pagas menos impuestos y por tanto pues puedes disfrutar más veces con el mismo dinero, ¿no? Y esto llevado a la industria pues es lo que pasa en China, ¿no? A pesar de que les perjudique más que a nadie, ellos no están deteniendo todo este tipo de debates morales, están apretando al máximo, están cogiendo años de ventaja y por tanto mientras nosotros vamos a tener que irles importando los robots porque nosotros seremos incapaces de producirlos con nuestros sistemas lentos y burocratizados, etcétera. Entonces, al final, sí que habrá una parte de la sociedad china que conseguirá ese trabajo por la sobredimensión de las industrias. Casi que parece, con todo lo que dices y haciendo memoria de lo que hemos visto en las noticias en el pasado, sí que parece que China sea el futuro, o sea, que el futuro suceda ahí primero y después venga aquí, porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia, todo lo que parecía una maldita locura, o los últimos años, de esto de las cámaras por la calle, del crédito social, algo que hemos ido comentando en el podcast, en los episodios privados también del noticiario revolucionario, este tipo de noticias están a la orden del día. Y después los vemos aquí en Occidente como un poco descafeinados, pero para después hacerlos cafeinados, para decirlo así. Y criticando a China al principio, anda, ¿cómo pueden hacer esto? Como tal. Y después lo vemos aquí, a lo mejor no tanto en calzador, pero casi sin darnos cuenta. Algunas cosas sí que se han puesto en calzador, aprovechando la pandemia, por ejemplo. Y entonces, pues, una de las cosas de estas precisamente son las CBDCs, el euro digital, el dólar digital, que primero yo lo escuché hablar de China, ¿no? El yuan digital. Aún así, supongo no, básicamente debe ser por la orientación política o como vayas a decirlo, que no sé si el Bitcoin ahí está baneado porque no podemos dejar tampoco de terminar esta conversación sin antes mencionar al yuan digital, el tema cripto y Bitcoin. Así que te lo hago en forma de pregunta abierta. ¿Cómo está el tema ahí? Es decir, porque en este podcast somos muy pro Bitcoin, por ejemplo, lógicamente no somos muy amigos de las CBDCs y lo que representa, pero poco podemos hacer ahora mismo en el sentido de en contra de las CBDCs, a lo mejor nos podemos refugiar en Bitcoin, tal, pero ¿cómo aborda China esto? ¿El yuan digital está ya implementado, está a la orden del día? ¿Bitcoin está mega capado, bueno, mega prohibido y está solo en el mercado negro o es que no hay mercado negro por la cultura? Te lo dejo como pregunta abierta. Vale, y te lo voy a extender con la parte inicial que has introducido, que es que lo que pasa en China, que China es el futuro en lo bueno y en lo malo. Es decir, lo que pasa en China lo vemos aplicado después en nuestros países y es cierto. China es un banco de pruebas sensacional para los gobiernos del resto de países democráticos del mundo, ¿no? Porque todo lo que se hace en China, justamente lo dices, ¿no? Luego nos lo van colocando a nosotros. Hay una frase muy buena de John Stuart Mill que dice: cualquier nueva idea pasa por tres fases: ridiculización, discusión y adopción. Entonces lo hacen los chinos, primero lo ridiculizamos, cómo pueden poner cámaras por las calles, esos controles, esos no sé qué. Después empezamos a decir, bueno, claro, es que con el terrorismo y con no sé qué y con no sé cuánto hay que mirar la seguridad, esto y lo otro. Nosotros somos una democracia, el político no te va a espiar, no lo vamos a hacer igual que los chinos. Estamos ya en la fase de discusión y cuando no te das cuenta, ya Londres es la ciudad del mundo con más cámaras en las calles, una adopción total, más que los chinos, ¿no? Y dices, descafeinado, bueno, a veces sobrecafeinado, ¿eh? Porque a veces nos lo colocan, pero claro, como lo hacen por nuestro bien, no como los chinos, que son unos Claro. dictadores horribles. Entonces,
claro, la democracia lo fantástico de la democracia es que te hace pensar que eres parte del opresor, ¿no? Y entonces que estás arriba y que eres tú parte de los que han decidido cómo oprimirte, ¿no? Entonces es fantástico porque, bueno, pues no protestas por esto. Entonces lo hemos visto, como dices, con la pandemia, con las cámaras, con el yuan digital, que en todos son innovadores. O sea, cuando digo vengo del futuro, es que vengo del futuro. Y sí es cierto, para tu comunidad que sois muy de Bitcoin, pues lo siento, son malas noticias, porque al final las criptomonedas atentan contra el mayor monopolio del Estado, que no es el ejército ni la violencia, no sé qué, es la emisión de moneda y el Estado chino, que es el mayor digamos, controlador de sus monopolios, ejército, la comunicación y la moneda, pues obviamente el Bitcoin es el demonio, es el enemigo. Se empezó, bueno, curiosamente, esto lo sabréis mejor vosotros porque yo hablo de oídas, pero diría que uno de los mayores poseedores de Bitcoin en el mundo es el gobierno chino. Pero a la vez que hacen esto, lo prohíben para el ciudadano de a pie. Entonces, al principio eran los que más minaban del mundo. Yo, de hecho, viví un tiempo en Georgia porque me dedicaba a llevarme a mineros chinos porque había un programa de Georgia para electricidad gratis, básicamente. Era muy Y barato. Creo que entonces, está, aún sigue muy barato, me parece, en Georgia, pero la electricidad sí, está o sigue estando baratísimo. Era uno de los países con claro. más. Y había unas zonas económicas especiales que decían para investigación, no sé cómo le llamaban, investigación informática o algo así, y era para bitcoins, para minar a lo bestia, porque te regalaban directamente el acero, el coste de la electricidad. Entonces, claro, la migración fue brutal desde China. De hecho, en aquella época yo me acuerdo de haberlo mirado. Claro, Georgia, no sé si no sé si eran 3 millones o 12 millones de habitantes, me confundo con algún otro país, pero bueno, un país nada en el mundo. Y el primer país más minero del mundo era China y el segundo era Georgia. O sea, era brutal. Hoy en día creo que pasa algo similar con Kazajstán, pero sí, sí, de repente prohibieron el minado. No sé exactamente cómo va porque yo no estoy en vuestro mundo, pero sí que ha ido habiendo prohibiciones, primero de minado, después se podía comerciar con criptomonedas, pero no se podían emitir. Creo que era algo así, entonces todas se fueron a Singapur y entonces emitían desde Singapur y entonces lo que sí se podía era comprar y vender en China y ahora creo que tampoco se puede porque, claro, el gobierno chino ya te ha creado su criptomoneda, entonces si crees Claro. en el cripto, pues ya te damos nosotros la que tienes que jugar y no queremos competidores. Ujú. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, de nuevo, como China no hace sino lo que a tu político le encantaría hacer y eventualmente hará, pues pensad que esto es lo que se viene con las criptomonedas estatales europeas, norteamericanas, etcétera, que es intentar controlar todas tus operaciones, saber de qué club sales a las 3 de la madrugada, por qué coges ese taxi y no vas para casa. Es decir, todo ese tipo de cosas será una hoja Excel fantástica donde se podrá traquear todos tus movimientos, ¿no? Mm, Por ahí no vamos. hay buenas Sí, noticias. sí, primero lo vemos en China y después, al cabo de menos de lo que nos pensamos, lo vemos en Occidente. Por aquí va la última pregunta, Adrián, sería, am, como ideas de actuación, para decirlo así, para adelantarnos un poquito a este futuro chino, para decirlo así. Tanto las cosas buenas como lo malo, a lo mejor. No sé si tienes alguna cosita en mente que dices, ostras, pues yo si estuviera en Occidente empezaría a hacer esto. O no, no puedo decir nada porque tienes que estar en China para empezar a verlas venir un poco de cara al futuro, de cara a Occidente. Es complicado, es complicado. Yo intento no predecir el futuro porque no somos capaces y critico mucho a la gente que lo hace, pero un poco pistas que sí que puedo dar de cosas en las que realmente creo. Creo en el sureste asiático, por ejemplo, no es que sea o China o nada, no, tu audiencia va a decir, has traído al programa al sobrino de Xi Jinping, no, no es esto. Intento tener la mente abierta y sí, el sureste asiático me parece interesante justamente porque los chinos lo están desarrollando y va a ser una vía de escape para los chinos que quieran escapar del yuan digital, que quieran tener sus ahorros en un segundo lugar. De nuevo, porque el sureste asiático viene a ser pues como vuestras Andorras, Gibraltar, Estonia, etcétera, cada una en su. En general, Ujú. a sudeste asiático en general, o hay algunas gemitas ahí o algunos países que dices, ¿eso es aún mejor que en general el sudeste asiático? Se puede profundizar en cada campo, sí. Por ejemplo, Camboya es prácticamente un protectorado chino, el presidente es un amigo íntimo.
y ahí hay una anarquía total. O sea, Camboya es la selva. Quien haya estado en Tailandia, hay un nivel más de selva a nivel moralidad para todos los públicos, que es Camboya. Entonces, ahí se pueden hacer muchísimas cosas y yo veo muchas oportunidades a futuro. Lo que pasa es que es un país muy pequeño y muy caótico, entonces puede ir bien o puede ir fatal. Antes lo decía, Indonesia me parece un país con muchísimo futuro. Son creo que 280 millones de personas, cuarto país del mundo en población. Es una pasada, una población muy joven, creo que el 70-80% de menos de 30 años. Ujú. Trabajadores, es curioso, el 1% de los indonesios son de ascendencia china y ese 1% controla el 75% del PIB. O sea, Wow. es una pasada. No les dejan presentarse a la política, a esa raza. Son indonesios, pero son raza china. Pero ahí se pueden hacer muchísimas cosas con los chinos y yo creo que es un país que va a crecer mucho en el futuro. Tiene un idioma fantástico, súper fácil para los españoles. Sí. Es de los idiomas más fáciles que me he planteado. Eh, Después, por ejemplo, Vietnam es un país que me gusta mucho, que es muy parecido a China hace 20 años, con mucha libertad empresarial y un gobierno autoritario que pone las bases y que a partir de ahí deja libertad. Es decir, yo me movería mucho hacia el sureste asiático a futuro para intentar predecir dónde se mueven los flujos, ¿no? Después, por ejemplo, yo creo mucho, y esto lo he hablado en mis episodios, el tema pasaportes. Hace falta un segundo pasaporte, esto es un activo fundamental. Yo estoy tarde en eso, pero me voy a colocar porque la pandemia ha sido un toque de Ujú. atención y yo lo preveía a futuro, cuando todo esté robotizado, cuando lleguemos a la singularidad, cuando las máquinas lo hagan todo. ¿Qué sentido tiene que te dejen moverte entre países? Si el turismo es una forma de vender producto, ¿no? Vendes el tiempo y el espacio en mi país. ¿Para qué te voy a vender un trocito de calle mirando a la Sagrada Familia o a la Alhambra si lo único que me puedes dar es dinero? Entonces, en el momento en que no necesite tu dinero, porque todos nos solucionan las cosas los robots, quizás suena distópico, suena ciencia ficción, pero una vez alcanzada la singularidad, me parece que todos los países serán relativamente ricos y a partir de ahí creo, yo me da miedo pensar en un cierre de fronteras o en una limitación fronteriza. Para mí el tema pasaportes es algo a tener en cuenta, un segundo lugar donde ir. Yo me quedé encallado en Tailandia en el COVID y era curioso, solo me dejaban volverme a España y yo no vivo en España, yo vivo en China. Entonces, cuando China estaba cerrado, yo no me quería mover de Tailandia. Entonces, y esto le pasaba, tenía varios españoles, hicimos comunidad porque nos quedamos colgados en Tailandia y ellos vivían en Bali, en Indonesia. Y entonces me decían, claro, estamos esperando que abra Indonesia, pero en Tailandia me quieren enviar para España porque mi pasaporte dice que soy español. Y esto era interesante en ese concepto de tu pasaporte te domina. Entonces, como mínimo, si yo hubiera tenido dos pasaportes, por decir algo, tendría el doble de opciones. Quizá el doble Claro. de opciones no es mucho y un segundo pasaporte si es un país asqueroso no es mucho, pero es el doble de opciones cuando yo no quería ir a España para nada. Bueno, una pareja que estaba junto conmigo se tuvo que ir y dicen, pues nos vamos a ir a Canarias, vamos a coger una casa ahí, pero es alquiler, son gastos, llevarnos a los niños a un país que ya no es el nuestro. Nos fuimos de España hace 20 años. Lo único que tenemos de España es el pasaporte, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones yo, no me, yo las planeaba mucho más a largo plazo con esto, mezclado con robotización e inteligencia artificial, pero la pandemia ha sido una puesta en escena muy evidente a muy corto plazo de lo importante que va a ser que nos dejen movernos entre países, ¿no? Para mí eso sería lo esencial a tener en cuenta a futuro. Lo demás, qué estudios o en qué encarar mi profesión es tan complejo. De nuevo, para mí importante es viajar, a ti no te lo voy a explicar, pero abrir la mente, trabajar con gente muy diferente a ti. Lo decía antes con los chinos, ¿no? Salirnos de nuestro nivel de conciencia previo, porque nuestro país no es el estándar de nada, ¿no? Y a mí me vienen trabajadores que contrato para mi empresa, españoles que llegan a China y siempre pasa lo mismo, ¿no? Y es normal que pase. Los chinos son bajitos, las chinas son guapas, los edificios son altos, el arroz es barato. Digo, todos esos adjetivos lo estás poniendo como si tu país fuera la vara de medir del mundo y tu país no es nada. Lo que pasa es que es lógico, es lo único que tienes para comparar. Por tanto, tu mente, que funciona por comparativas, está permanentemente buscando esa asociación para saber si compra esto porque es caro o porque es barato. No, esto que para ti es caro, cómpralo porque es muy bueno aquí. Pero sigues viniendo con esa idea de no, no, esto es muy caro comparado con España. Sí, comparado con España sí, pero ya no vives en España. Entonces, esta idea de viajar, de prepararnos,
hablar con gente, tener una novia estonia o una novia filipina viviendo en Estados Unidos contigo, te va a abrir la mente de una manera que te va a servir mucho más que un máster después para trabajar en cualquier cosa o para desarrollarte, para el problem solving, ¿no? Que solemos decir, ¿de dónde sale esto? Esto no se estudia, esto es que te hayas encontrado problemáticas continuamente a lo largo de tu vida y hayas ido abriendo tu mente, ¿no? Y hayas ido saliendo de tu zona de confort. Sí, son muchas ideas que sin duda va a dejar al oyente pensando. Y me encanta, bueno, cada una de estas, como dices tú, podría ser un episodio en exclusiva, pero para esto también centrado en China ya tenemos a tu canal. Adrián, si quieres decir dónde te puede encontrar la gente, no sé si tienes algún libro, pero si escribes uno tendría que llamarse Inempleable y tendrías que hablar de todo esto de, no sé si existe ya el título, pero cuando has dicho la palabra digo, brutal. Y ya sé. Lo pones como si fuera en inglés. I am empleable. Y lo pones todo junto. Buah, ya tengo la carátula. Sí. Hostia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ya sabes, el crédito, los agradecimientos iniciales, me pones a mí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Que, como siempre, vamos a ponerlo en las notas del episodio, redes sociales, proyectos que tengas. Sí, pues mira, mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como Adrián Díaz Marro, que son mis dos apellidos, ahí es donde estoy emitiendo cada día shorts y cada semana un par de episodios. En Twitter también, @Adrián Díaz Marro. Y a nivel empresarial, bueno, mi empresa se llama Sede en China, es donde si alguien tiene algún proyecto que necesiten proveedores en China o necesiten expandirse en China, registrar su marca en China, que mucha gente no lo considera, pero los chinos están buscando qué es lo que funciona para registrarlo ya, porque algún día irás al mayor mercado del mundo a vender tu producto y alguien lo habrá registrado antes que tú. Entonces, bueno, ese tipo de servicios lo hacemos para nuestros clientes. Sede en China, ahí hay dos es un poquito tricky. Si me quieren encontrar, pero bueno, con mi nombre me encuentran y nada, estoy siempre por redes discutiendo, metiéndome en polémicas que no debería, porque es demasiado lo que hay sobre China en todos los aspectos. Como has visto, la cantidad de temas que hemos tocado solo dejando pinceladitas porque no da para extenderse en cada uno de ellos. Totalmente, es abrir melones para que las personas puedan indagar, ir a ver tu contenido en cada uno de estos temas que seguro que has ido tocando más a fondo. Así que muchas gracias, ha sido eso, una apertura de melones para muchos de nosotros y nos ha encantado. Te mando un abrazo muy grande. Muy bien, muchas gracias, ha estado genial, ha sido como tomarme un café con un colega, así que bueno, cuando quieras volvemos a hablar. Genial, un abrazo.